que recordar que antes de que se tome la decisión de explotarlo, existía un proyecto ambiental para mantener el petróleo bajo tierra. Lamentablemente este proyecto fracasó y fue desde entonces, desde el año 2013, que se inició con la extracción, en la cual aseguraba que la explotación petrolera con adecuadas técnicas afectaría al menos del 1% del parque Yasuní. Es así como el gobierno ecuatoriano, en la propaganda oficial que realizó, tomó como referencia un recién nacido, en el que aplicaba una vacuna con una mínima huella, decían, para garantizar que todo viva. Es decir, que el 1% iba a ser intervenido y el resto quedaría intacto. Esta propaganda más bien se realizó con el fin de convencer a la comunidad ecuatoriana y asegurar que se necesita de esta extracción, pues el dinero recaudado vendría a ayudar al país para vencer la miseria y especialmente la de la Amazonía ecuatoriana. Es así que cuando se tomó la decisión de explotar al Parque Nacional Yasuní, que es uno de los sitios con mayor biodiversidad del planeta, por un lado se argumentaba la visión del desarrollo, tomando en cuenta que la naturaleza es un recurso natural que puede ser explotado. Y por otro lado se tomó la visión crítica desde la que la naturaleza es un sujeto y tiene derechos y del cual formamos parte. Hay que hacer referencia también que muchas autoridades y organizaciones ambientalistas ecuatorianas han resaltado que la constitución en el Ecuador es una constitución de las más verdes del planeta, por cuanto reconoce los derechos de la naturaleza, pero ello es solo en teoría, ya que en la práctica no fue así, ya que para avanzar hacia el cambio de matriz productiva desde parámetros productivistas a la que hacía alusión Rafael Correa, se tuvieron que modificar leyes que restringen derechos y se acentúa el autoritarismo y la criminalización de la protesta social. En la actualidad podemos ver que la situación en la Amazonía no ha cambiado del todo, solo fue una utopía que quedó en promesas de un discurso político. Para poder entender la relación cultural y no solo geográfica de los pueblos originarios y la naturaleza, en este caso el Yasuní y los pueblos originarios, la nacionalidad guaraní del Ecuador, debemos entender la relación que existe entre la Pachamama o la naturaleza, como ya lo mencionamos, y los pueblos o las comunidades que habitan en la misma, ya que los pueblos originarios mantienen relaciones armónicas entre los seres y hay que entender que cada pueblo es diverso y en esta diversidad existen varias cosmovisiones según el espacio físico en el que estas comunidades se desarrollan. Sin embargo, un punto en común que tienen todas estas nacionalidades o pueblos es que todas estas cosmovisiones responden a una necesidad de una vida armoniosa y equilibrada. Incluso en esta filosofía se integran seres que dentro de la filosofía occidental no son considerados con vida. Es por ello que tratamos de entender la problemática ambiental, social y cultural por lo que está pasando en los guaraníes dentro de su territorio originario. Necesariamente debemos analizar aspectos externos que afectan al territorio y a su población. Todo es un sistema integral que se conecta como parte de uno mismo para poder lograr la vida plena de nuestros pueblos originarios. Damos por consiguiente que toda actividad económica necesita insumos de la naturaleza, recursos y al mismo medio ambiente como recipiente de estos residuos. El abuso que ha sufrido las tierras ecuatorianas por parte de las multinacionales que en el momento de tocar nuestro territorio han realizado actividades sin ningún tipo de cuidado ni prevención, dando como resultado la pérdida parcial de muchas hectáreas de nuestra Amazonía ecuatoriana. En el caso del Yasuní, el gobierno ecuatoriano ha presentado dos mapas en su momento. El primero, que ha sido con la propuesta de reconocer a estos pueblos no contactados y el Parque Nacional Yasuní con sus límites, que este mapa ha servido como argumentar la pedida de ayuda internacional. El segundo mapa y posterior, que nace a través del decreto presidencial que anuncia la explotación, da los límites y las zonas que serán intervenidas por esta industria internacional. Estos dos mapas se han unido y han creado dos puntos de vista, y la convivencia entre los grupos no contactados, los pueblos no contactados y la población occidental. Dando por ejemplo, el camino para la población occidental es un espacio donde pueden transitar automotores. Para los guaraníes, que son pueblos no contactados, un camino es un obstáculo, un mundo nuevo para ellos. Esta visión del gobierno ha dado dos puntos de vista. Para la población occidental, la explotación del Yasuní genera millones y millones de barriles de petróleo
y miles de millones de dólares. Para los pueblos no contactados, esta explotación ha acabado con sus tierras, con su familia y con su estilo de vida. De los modelos de desarrollo. El manejo de la economía es fundamental para garantizar o violar los derechos. El constitucionalismo se ha desenvuelto como un modelo de desarrollo que se organiza, pero a su vez para el progreso es cuestionable, dado que, para unos, cuando se invoquen las voces de las mujeres amazónicas es progreso, para otros es catástrofe, violencia y violación de los derechos fundamentales. El primer modelo de desarrollo es el modelo contemplativo, que se asocia a los grupos que están en el poder y que son devotos a la fe cristiana. Mira a lo divino y descuida la suerte de la gente en lo terrenal. Se caracteriza por la indiferencia total hacia los grupos humanos, desvalidos, explotados o marginales. El segundo modelo de desarrollo es el asistencial, que es aquel que está vinculado con la caridad cristiana. Mira al pobre con pena. No importa ni conviene solucionar los problemas de la sociedad. No solucionan las violaciones graves a los derechos fundamentales. El modelo neoliberal se valora principalmente lo que viene con el dinero y en la acumulación de bienes para satisfacer todas las necesidades. Este modelo se basa prácticamente en la explotación laboral, en la extracción de todos los recursos naturales y en la noción del progreso, pero un progreso en el ámbito económico, en una gran acumulación de capital y en la adquisición de bienes, y que quien tiene más bienes materiales puede satisfacer todos sus derechos pagando en el mercado. El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. El sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y generar mayor producción con menor intervención social. Esta premisa recae en un dilema, ya que en la práctica esto resultaría inequitativo e injusto. Las características del neoliberalismo son la privatización, que consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar reguladas por el Estado. El libre mercado, que consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda, en un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Mientras que las desventajas de este modelo son el monopolio, ya que esto promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista, que acapara la productividad y la oferta de servicios, y también los problemas económicos. Esto promueve un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas del mercado en manos de los monopolios. El modelo constitucionalista andino en nuestra constitución Summa Causae es un modelo de carácter erga omnes que significa para todos, es decir, por el buen vivir de todos entre sí y con la misma naturaleza. Es interesante lo que menciona dentro de la lectura la indígena norteamericana, la cual cita: me parece tan evidente la relación del ser humano con la naturaleza, y basta con respirar para comprobarlo. Esta frase tan profunda nos hace reflexionar sobre los derechos de nuestra Constitución. Es así como vemos que hay más protección para los humanos que ejercen o crean daño a nuestra Pachamama, y más no para la naturaleza, que es la que debería de protegerse en este caso, puesto que nosotros vivimos dentro de ella y solo hemos visto explotación, hemos visto minería exhaustiva, la cual ha desgastado los suelos y ha hecho que la naturaleza poco a poco se deteriore, por lo cual la naturaleza debería de cuidarse. Voy a hablar acerca del constitucionalismo andino y las voces de las personas y nacionalidades excluidas. El Estado plurinacional al que aspira la Constitución del 2008 requiere el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, a sus tierras, territorios, recursos y a reconocer todos sus derechos. Y uno muy enmarcado es el derecho a la resistencia, que como sabemos este debería ser tomado por todos nuestros juristas.
Para poder analizar más claramente la resistencia de estos pueblos, hablaré brevemente de la historia del pueblo Sarayaku, que como sabemos tiene un caso muy emblemático de resistencia indígena por la defensa de su territorio, que denunció en contra del Estado ecuatoriano por haber otorgado una concesión petrolera y después permitir que una empresa argentina hiciera explotación sísmica en este territorio sin haber hecho una consulta previa al pueblo. Después que este pueblo agotó todas las instancias dentro de nuestro país, se dirigió a la Corte Interamericana donde ganó el juicio, y este determinó que el Ecuador violó los derechos a la consulta previa informada, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural. También se determinó que el Estado puso en riesgo los derechos a la vida, a la integridad personal, y se violó varios derechos de las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio del pueblo Sarayaku. Como sabemos, los pueblos indígenas deben seguir exigiendo que todos sus derechos sean cumplidos, que todo sea consultado y que se obtenga su consentimiento antes de cualquier decisión que afecte tanto a sus territorios y a sus culturas. Y para esto existe esta sentencia del caso Sarayaku, que como sabemos es una herramienta muy formidable, ya que nos enseña que el pueblo fue un ejemplo de unidad, organización, cohesión social y determinación. El 23 de agosto del 2013, el Gobierno Nacional del Ecuador tomó la decisión de explotar el Parque Nacional Yasuní. Los argumentos y los enfoques que se esgrimieron nos ofrecen un maravilloso ejemplo actual y aplicado sobre las dos formas de entender los derechos de la naturaleza. Por un lado, tenemos la visión dominante y por otro lado, tenemos la crítica desde la que la naturaleza es un sujeto del que formamos parte. La conciencia de ser portadores de derechos y también de la posibilidad de garantizarlos de forma no institucional es la marcha de las mujeres amazónicas en defensa de la selva amazónica. En octubre del 2013, decenas de mujeres de diferentes comunidades salieron desde el Puyo, provincia de Pastaza, y caminaron hacia la capital, para rechazar la explotación petrolera y para pedir que no se amplíe la frontera petrolera. Una de las mujeres que alzaron su voz fue Narcisa Hualinga y Alicia Guailla, vicepresidenta de la nacionalidad guaraní del Ecuador. Estas mujeres guerreras expresaron su molestia ante el gobierno, ya que ellas mencionaban que nada es igual para los que ganan más. Puede ser para quienes tienen sueldo y ganen más. Puede ser buen vivir el petróleo, pero para ellas explotar no es buen vivir, ya que ellas comen de la selva, ya que la selva es su mercado, y ahí hay ríos, aves, peces, frutas, palmas, y ellas sin comprar obtienen todas estas cosas, y es un beneficio para ellas, lo cual quiere el gobierno destruir. Ellas no se cansaron y no se cansarán, y seguirán protegiendo su área como una madre protege a sus hijos. Muchas gracias.